En el módulo anterior nosotros hemos visto la cuestión del surgimiento del pietismo y las razones históricas y religiosas para que esto se diera. Hemos visto también los primeros que salieron con la idea, y hoy vamos a ver la cuestión de los pietismos, porque no hubo no solo, pero también vamos a profundizar un poco más en esta cuestión, porque el pietismo es algo que toma una dimensión mucho más grande y también abarcó más temas de la vida cristiana, de la iglesia y todo lo demás, y creo que se hace muy necesario que tengamos esto en vista, mismo porque la hermandad tiene su origen en el anabautismo con influencias del pietismo. Así que vamos a ver que el pietismo hoy tiene más de 300 años y tuvo diferentes enfoques, pues individuos, grupos e instituciones alegaban pertenecer al movimiento. Y muy temprano hubo divisiones, rupturas y separaciones dentro del mismo pietismo. Y dos ideas eran comunes para definir lo que entiende el pietismo en ese entonces. Una de ellas por el príncipe Wilhelm, que defiende que el pietista es un hipócrita con piedad. Bismarck, un otro, decía que el pietismo es un cristiano con fe ortodoxa y por lo tanto basada en la Biblia. Hay otras visiones del pietismo que fueron defendidas y algunas con muchos perjuicios. Se ha incriminado al pietismo afirmando tratarse de una espiritualidad dulce y melosa, de utilizar un lenguaje místico, tener una postura estrecha y no tener aprecio por los bienes culturales. También se lo acusa de rechazar cosas intermedias, o sea, cosas que no son pecado, pero que pueden llevar al pecado, tal como bailar, ir al teatro, a un partido de fútbol, ir al cine, asistir TV y todo lo demás que se le metieron ahí como estas cosas intermedias. El esquema de conversión unilateral con el arrepentimiento obligatorio en cierta medida revela el desequilibrio del movimiento con su énfasis en el legalismo, que a la vez pasa por la impresión de ser una autojusticia cristianizada. Y vean acá, pietismo, legalismo, caminaron muy de manos dadas muchas veces, muy cercano el uno al otro. Pero también en muchos casos el pietismo produjo un orgullo espiritual, porque los pietistas se creían mejores cristianos que los demás. Y esto contribuyó para que el pietismo fuera amplia y duramente criticado en muchos sectores. Mismo en la investigación científica, a menudo prevalece una comprensión más negativa de la piedad pietista. Correcciones se han sugerido que revelan no solo las sombras, sino también las virtudes de este movimiento. Y así tenemos que llegar a esta pregunta y intentar responderlas. ¿Quién es un pietista? Alguien se lo dijo que es alguien que estudia la palabra de Dios y lleva una vida santa de acuerdo con ella. Los pietistas son personas que creen en la justificación de los pecadores, que llevan una vida de santidad y la realización de una vida consciente bajo la dirección de Dios. De acuerdo con Arndt, uno de los primeros pietistas, la vida santa es la vida dependiente del Espíritu Santo. La piedad pietista también tiene características de los impulsos negativos de la carne egoísta y humana, contra la cual el pietista declara una pelea. La característica más importante, sin embargo, fue la insistencia en la conversión y el nuevo nacimiento. El pietista también hacía un fuerte énfasis en el estudio y la lectura de la Biblia como autoridad indiscutible sobre la vida personal. Vamos entonces a 3 puntos: conversión, nuevo nacimiento y la Biblia como autoridad para la vida personal.
El compromiso con la santificación llevó a la formulación sobre cuestiones éticas en materia de matrimonio, educación y vida económica y política. Creían que la transformación de uno iba a ser la transformación del mundo. Era del individuo hacia la sociedad. Spener es considerado como el fundador del pietismo. De su trabajo se hace evidente que el pietismo se basa en la teología de la Reforma, porque él era luterano, y también en la teología reformada. La justificación por la gracia y la fe es base de la confesión pietista. Spener escribió un comentario de la Biblia con base en los escritos de Lutero. Estos estudios han marcado su vida, haciendo de él un profundo conocedor de Lutero. Según la investigación, hay dos elementos que caracterizan el pietismo de Spener. Primero, el enlace continuo del pietismo con la iglesia luterana. Dos, la base del pietismo en la reforma de Lutero. Al proponer los Collegia Pietatis en su obra Pia Desideria, Spener se refiere a Lutero cuando éste dice que aquellos que quieren ser cristianos deben reunirse en torno a la palabra de Dios para edificarse entre sí. El prefacio de Lutero a los romanos puede ser visto como la carta magna del pietismo, porque la fe es la obra divina en nosotros que mata al viejo Adán, nos hace nuevas criaturas por el Espíritu Santo y nos convierte en personas muy diferentes en el corazón, en la disposición, los sentidos y todas las fuerzas de dirección de Dios. Este tipo, Gerhard Tertzgen, escribió: si la vida va en contra de la naturaleza, entonces los que cultivan la carne y los sentidos son malos peregrinos. La piedad pietista también tiene una característica de los impulsos negativos sobre la carne egoísta y humana contra la cual se declara una pelea. La característica más importante es la insistencia en la conversión y el nuevo nacimiento. Otro elemento esencial de la identidad pietista es el estudio y la lectura de la Biblia como autoridad indiscutible sobre la vida personal, y esto ya se lo decimos y lo repito porque esto es fundamental. Pero el pietismo tuvo algunas divisiones. Y es importante hacer la distinción entre el pietismo clásico y el pietismo radical. El pietismo clásico pretendía hacer una reforma desde adentro de la iglesia, trayendo vida espiritual, devoción y un nuevo aliento a una vida acomodada, una nueva visión de la espiritualidad, dejando el foco en el conocimiento de fórmulas teológicas para estar en la vida y en las acciones. Por el otro lado, el pietismo radical tenía críticas a la iglesia establecida y la veía como la prostituta de Babilonia. Defendía ideas que están más allá de la reforma y constituyeron iglesias libres y o movimientos alternativos. Sus representantes son Johann Jakob Schutz, Johann Wilhelm Petersen y su esposa Leonora, Gottfried Arnold, grupos tales como los neobautistas y la comunidad de Sion. El pietismo radical tiene las siguientes características: una intensa mística del catolicismo medieval, una influencia del bomismo, que tenía también por su parte influencias de la Cábala, una interpretación mística de la Torá, y la alquimia, que pretendía reducir todo a oro, la influencia de J. Arndt y la influencia del puritanismo. Y estos elementos culminaron en la radicalización de la Reforma. La pareja Petersen ha desarrollado enseñanzas sobre el milenio que culminaron en la convicción de que, al final, todos se salvarían. Universalismo. O sea, no va a haber infierno, todos van a estar bajo la gracia de Dios. Gottfried Arnold se abrió al espiritualismo.
Y el médico Conrad Dippel enseñó que el sufrimiento vicario de Cristo debe ser sustituido por una transformación física del ser humano en un nuevo nacimiento. Y acá una cosa interesante, transformación física, porque según él tenía que haber un cambio radical en la mente, en el comportamiento, en la manera de hablar y todo esto. Los representantes radicales del pietismo abogaron por una ética ascética, o sea, se separar completamente del mundo, no meterse en nada, vivir medio así como que fueran monjas y monjes en medio de la sociedad. Y de estos los lavadistas se veían como una comunidad de amor en la que se practicaba el sexo sin limitaciones. Muchos grupos reclamaron de los fenómenos de la inspiración, predicaron el juicio y compraron intriga con las autoridades eclesiásticas y políticas. Vea que acá también pasó lo que pasó allá desde el principio de la iglesia, y vimos esto también en algunos de los anabautistas, estos exageros. Y incluso esta cosa del amor libre, y que tenían inspiraciones, que el Señor le hablaba, que el Señor le reveló, que soñó con algo y lo traían, y esta inspiración se tornó palabra de Dios para esta gente. En los años de 1726 a 1742 llegó la Biblia de Berleburg, que contenía enseñanzas del pietismo radical. Tuvieron que hacer una Biblia para ellos.